Salmo 19. El Salmo 19 inicia con una de las declaraciones más bellas y poderosas de toda la Escritura. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta afirmación no es solamente una observación poética, sino una invitación a mirar con los ojos del alma. Cada amanecer y cada anochecer, cada estrella que brilla en la noche y cada nube que navega en el día, son predicadores silenciosos del Creador. No necesitan palabras, no utilizan lenguaje humano, y sin embargo, su mensaje trasciende culturas, idiomas y épocas. La naturaleza misma se convierte en un testimonio ininterrumpido de la majestad divina, gritando sin voz que hay un Dios que sustenta, ordena y da vida. Esta verdad nos llama a detenernos, a contemplar con reverencia, y a recordar que no estamos solos ni somos fruto del azar, somos parte de un diseño sagrado. En los versículos que siguen, el salmista nos recuerda que el mensaje de los cielos es constante. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Aquí, el tiempo se vuelve maestro. Cada jornada trae consigo una nueva lección del cielo. No hay rutina en la creación, porque cada instante es una nueva oportunidad de percibir el amor y la sabiduría de Dios. La continuidad del día y la noche no es una mera mecánica astronómica, sino una expresión del orden divino. Este fluir constante nos recuerda que la vida espiritual también se cultiva en la perseverancia, en la fidelidad diaria, en la comunión continua con Dios. Así como el día pasa su testimonio al siguiente, también nosotros debemos pasar el fuego de la fe, de generación en generación, como una llama que no debe apagarse. Uno de los elementos más profundos del Salmo 19 es como señala que no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero aún así, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esto nos enseña que Dios tiene formas de hablar que no dependen del lenguaje verbal. Dios habla a través del silencio, de los paisajes, del viento, del mar, del calor del sol y del murmullo de los árboles. En un mundo saturado de ruido, esta revelación es crucial. Muchas veces, buscamos escuchar a Dios a través de grandes discursos o manifestaciones espectaculares, pero olvidamos que su voz puede estar en lo más sencillo. El alma silenciosa y atenta es capaz de escuchar los susurros del espíritu, mientras que el alma distraída los pasa por alto. Debemos aprender a escuchar con el corazón, no solo con los oídos. Luego el salmista introduce una imagen majestuosa. En ellos puso tabernáculo para el sol. El sol, fuente de luz y calor, es presentado como un mensajero que Dios ha colocado en el cielo. No se le adora como en las culturas paganas, sino que se le reconoce como siervo del Altísimo. Esta imagen nos revela que incluso los elementos más grandiosos de la naturaleza están sujetos a Dios. El sol no gobierna, sino que cumple la voluntad de su Creador. Así también, nosotros, aunque tengamos dones, talentos y capacidades, estamos llamados a usarlos al servicio de Dios. Somos lámparas, pero no somos la luz. Nuestra existencia cobra sentido cuando reflejamos la gloria de quien nos creó, así como el sol brilla porque Dios lo ha colocado allí para cumplir su propósito. El salmista describe al sol como un esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Esta imagen rebosa de gozo, vitalidad y fuerza. El sol no es una presencia lejana e indiferente, sino una figura que irradia entusiasmo. Esta metáfora nos lleva a considerar la actitud con la que vivimos cada día. ¿Salimos a nuestro camino con alegría? ¿Empezamos la jornada como alguien que tiene un propósito divino que cumplir? El sol no se detiene ni duda, corre su carrera con fidelidad. Así también nosotros debemos despertar cada mañana con la certeza de que Dios ha preparado una misión para nosotros, y con la valentía y energía necesarias para cumplirla. La espiritualidad no es apatía, sino fuerza renovada por la gracia. Después, se afirma que de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Esta descripción del sol nos habla de la omnipresencia del calor divino. Así como nadie puede ocultarse completamente del calor del sol, tampoco podemos escondernos del amor de Dios. Aunque creamos estar lejos, aunque nos escondamos tras máscaras, muros o excusas, el calor de su misericordia nos alcanza. Su luz penetra donde ninguna otra puede entrar, en los rincones más oscuros del corazón humano. Esta imagen es profundamente consoladora, porque nos asegura que Dios no se olvida de ninguno de sus hijos. Su gracia nos persigue como el sol que calienta incluso las tierras más frías. Hasta aquí, el salmista ha exaltado la gloria de Dios a través de la creación, pero en la segunda parte del Salmo, la atención cambia hacia la ley del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esta transición nos enseña que aunque la naturaleza revela a Dios, es su palabra la que transforma. Los cielos declaran su gloria, pero la Escritura revela su voluntad. No basta con admirar la creación,
necesitamos la guía de la palabra para vivir conforme al propósito divino. La ley de Dios no es una carga, sino un regalo perfecto que restaura lo que está dañado. Convertir el alma no es cambiar de religión, sino regresar al diseño original del corazón humano, estar alineado con la verdad y el amor de Dios. El texto continúa: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí se nos muestra que el conocimiento divino no es exclusivo de los eruditos o estudiosos, sino que está disponible para el corazón humilde. La sabiduría espiritual no depende del intelecto, sino de la disposición del alma. Dios se revela a los pequeños, a los que se abren con sinceridad y sencillez. En un mundo que exalta la astucia, la acumulación de datos y el razonamiento frío, la palabra nos recuerda que es la fe del corazón sencillo la que abre las puertas del reino. Por eso debemos cultivar una espiritualidad sin arrogancia, con la ternura de los niños que confían plenamente en su Padre Celestial. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Esta afirmación puede parecer contradictoria en un primer momento. Muchos piensan que los mandamientos son restricciones, límites que impiden la libertad. Pero el salmista ve en ellos una fuente de alegría. ¿Por qué? Porque cuando caminamos en rectitud, el alma se encuentra en paz. No hay alegría más profunda que la de vivir con la conciencia limpia, con el corazón reconciliado con Dios. Los mandamientos son como señales en el camino que nos guían lejos del abismo y nos conducen a la plenitud. Cuando obedecemos, no perdemos, ganamos libertad interior, dirección clara y comunión con el Creador. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En esta frase se nos revela que la pureza de la palabra de Dios tiene un poder iluminador. No solo nos informa, sino que nos da visión. Nos permite ver la vida con una claridad que el mundo no puede ofrecer. En tiempos de confusión, de oscuridad espiritual, la pureza de los preceptos divinos actúa como un faro que disipa las tinieblas. Muchos viven con los ojos abiertos pero sin verdadera visión. Solo cuando permitimos que la luz divina nos toque, podemos ver el camino, distinguir lo verdadero de lo falso, y tomar decisiones con sabiduría. Esta iluminación no es intelectual, es espiritual, y viene de la comunión con Dios a través de su palabra. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esta frase es una de las más profundas del Salmo. El temor de Dios no es miedo paralizante, sino reverencia sagrada, una actitud de respeto, admiración y humildad frente al Señor. Es limpio, porque no está mezclado con intereses egoístas ni con angustias humanas. Este temor nos libera de otros miedos, el miedo a la muerte, al rechazo, al fracaso. Cuando tememos a Dios, dejamos de temer a los hombres. Y lo más bello, este temor reverente permanece para siempre. No envejece ni se desgasta. En un mundo donde todo es efímero, el temor del Señor es un fundamento firme, una actitud eterna que trasciende esta vida y nos prepara para la eternidad. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esta afirmación es contracultural. En la sociedad actual, la verdad se relativiza, la justicia se negocia, y los juicios se adaptan al poder del momento. Pero en Dios hay una justicia que no cambia. Sus juicios no son caprichosos, ni están influenciados por emociones humanas. Son verdaderos y completamente justos. Esta verdad debe ser nuestro refugio cuando la injusticia nos rodea. Aunque muchas veces no comprendamos los caminos de Dios, podemos confiar en que sus decisiones son rectas. Esta fe no nace de la lógica, sino de la intimidad con el Dios justo. Su palabra es el filtro para discernir entre lo justo y lo falso, entre lo eterno y lo pasajero. David, en un acto de amor, declara que la palabra de Dios es más deseable que el oro, y más dulce que la miel. Esta comparación es poderosa. El oro representa la riqueza terrenal, y la miel, el deleite sensorial. Ambos son símbolos de lo que el mundo considera valioso. Sin embargo, el salmista afirma que la palabra es más deseable que ambos. En una sociedad obsesionada con el dinero y los placeres, este verso nos desafía a preguntarnos, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestro corazón? Solo quien la ha probado puede entender su dulzura. Su consuelo, su corrección, su ternura, son como bálsamos que sanan el alma herida y alimentan el espíritu hambriento. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Aquí el salmista reconoce que la palabra no solo es hermosa y dulce, sino también correctiva. Dios nos ama tanto que no nos deja como estamos. Nos advierte, nos corrige, nos guía. La amonestación divina no es castigo, sino acto de amor. Cuando Dios nos exhorta a cambiar, lo hace para que vivamos plenamente. Y al guardar su palabra, encontramos un gran galardón, la paz interior, la bendición del camino recto, la comunión con Él. Ese galardón no siempre es visible ni material, pero su valor es eterno.
Obedecer a Dios es vivir con sentido, y ese es el mayor premio que un alma puede recibir. En un acto de humildad profunda, David clama: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Este verso revela una verdad inquietante: hay faltas en nosotros que ni siquiera nosotros conocemos. Pecados ocultos, actitudes inconscientes, motivaciones egoístas disfrazadas de buenas obras. Por eso necesitamos que Dios examine nuestro corazón y nos libre de aquello que ni siquiera alcanzamos a ver. Esta oración es una escuela de humildad. Nos recuerda que no somos jueces confiables de nosotros mismos, y que necesitamos la luz divina para ser transformados desde dentro. Pedir a Dios que nos libere de nuestras faltas ocultas es el primer paso hacia una vida transparente y santa. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Aquí encontramos un clamor vital, el deseo de ser libre del orgullo. La soberbia es uno de los pecados más peligrosos, porque es silenciosa, elegante, difícil de detectar. Se disfraza de seguridad, de éxito, incluso de espiritualidad. Pero el orgullo se convierte en un tirano que quiere gobernar el alma. Por eso David clama a Dios para que no lo deje bajo su dominio. La humildad no se alcanza sola, se suplica, se cultiva, se pide cada día. Una vida espiritual auténtica es aquella que se mantiene vigilante contra la soberbia, reconociendo que todo lo que tenemos es gracia, y que la gloria solo le pertenece a Dios. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Esta afirmación no es arrogancia, sino fe en el poder de Dios para transformar. David no dice que él puede lograrlo solo, sino que si Dios lo guarda de las soberbias y lo limpia de sus errores ocultos, entonces él podrá vivir una vida íntegra. La integridad no es perfección, sino coherencia. Es vivir de tal manera que nuestras palabras, pensamientos y acciones reflejen a Cristo. Y estar limpio de gran rebelión no significa jamás caer, sino mantenerse alejado de un corazón endurecido, de una actitud que desafía deliberadamente a Dios. Este verso es un anhelo de santidad, de pureza auténtica, no fingida, sino trabajada día a día en oración y obediencia. Finalmente, David concluye con una de las oraciones más hermosas y conocidas de toda la Biblia: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este verso es una súplica que nace de un corazón que ama a Dios profundamente. No se conforma con las apariencias externas. Desea que lo que piensa en lo secreto y lo que expresa con sus palabras sean agradables al Señor. Aquí la espiritualidad se vuelve intimidad. No se trata de agradar a los hombres, sino a Dios. Esta oración debe estar en nuestros labios cada mañana, cada noche, y en cada decisión. Que nuestras palabras no hieran, que nuestros pensamientos no se corrompan, que todo lo que somos esté alineado con el corazón de Dios. Cuando el salmista llama a Dios roca mía y redentor mío, está expresando dos aspectos fundamentales de su relación con el Creador. Como roca, Dios es firmeza, estabilidad, seguridad en medio de un mundo incierto. Como redentor, es quien rescata, quien salva, quien paga el precio por amor. Esta dualidad nos recuerda que Dios no solo es fuerte, sino también misericordioso. En la roca encontramos refugio, y en el Redentor encontramos esperanza. En los momentos de caída, necesitamos al Redentor que levanta. En los momentos de tormenta, necesitamos la roca que sostiene. Esta afirmación final del Salmo resume todo el mensaje: Dios revela su gloria, corrige con su palabra, transforma al humilde y sostiene al que confía. El Salmo 19 no es solo una poesía hermosa, es un mapa espiritual. Nos conduce desde la contemplación de la naturaleza hasta la transformación del corazón. Nos enseña a mirar el cielo con reverencia y a escudriñar la palabra con hambre. Nos confronta con nuestra pequeñez y nos recuerda la grandeza de Dios. Pero también nos da esperanza: la transformación es posible. El alma puede ser convertida, los ojos pueden ser alumbrados, el corazón puede ser purificado. Este salmo es una invitación a vivir con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Nos llama a rendir cada pensamiento, cada palabra, cada decisión al Dios que nos creó y nos redimió. Que esta verdad nos acompañe hoy y siempre. El Salmo 19 nos muestra cómo la naturaleza y la palabra de Dios trabajan juntas para revelar el carácter del Creador. Esta unión entre lo creado y lo revelado es un llamado al equilibrio espiritual. Hay personas que se quedan solo en la contemplación de la belleza del mundo, y otras que se encierran en la letra de la ley sin sensibilidad al entorno. Pero el Salmo nos invita a una espiritualidad completa: mirar la creación y ver a Dios, leer su palabra y escuchar su voz. Ambas dimensiones nos conducen a la verdad, ambas nos transforman. El creyente maduro aprende a leer la Biblia con los ojos del corazón y a ver el mundo con los ojos de la fe. Esta combinación es medicina para el alma.
Una lección poderosa del Salmo es que Dios se revela sin necesidad de intermediarios humanos en la creación. Los cielos, el sol, el firmamento, las estrellas, todos ellos son mensajeros silenciosos. Esta verdad nos consuela cuando nos sentimos solos o sin dirección. Basta levantar la mirada y ver el cielo para recordar que hay un Dios que sigue hablándonos. El susurro del viento, el canto de un pájaro, el fluir de un río, todo está lleno de mensajes divinos si tenemos el alma despierta. La vida cotidiana, vista con los ojos del Salmo, se transforma en una catedral natural donde cada rincón puede convertirse en altar. No hay excusa para no orar, para no escuchar, para no rendirse. Dios habla, incluso cuando el mundo calla. La pureza de la palabra de Dios, descrita como más deseable que el oro y más dulce que la miel, debe provocar un anhelo profundo en nuestro corazón. Pero, ¿qué nos impide desearla así? Muchas veces es nuestro apego a lo terrenal, la rutina, o la búsqueda de placeres pasajeros. Este salmo nos recuerda que nada se compara con la dulzura que viene de Dios. Buscar su palabra cada día, con hambre de verdad y necesidad de guía, debe ser tan natural como respirar. Es una disciplina del alma que al principio puede parecer ardua, pero con el tiempo se vuelve un deleite. Como alguien que ha descubierto un manantial en medio del desierto, así el alma se aferra a la Escritura cuando entiende su valor real. Otro mensaje poderoso es que la palabra de Dios convierte el alma. Aquí no se habla de una simple corrección de conducta, sino de una transformación total del ser interior. Convertir el alma implica sanar heridas, corregir caminos, despertar lo dormido, iluminar lo oculto y renovar el propósito. Es un proceso continuo, no un evento único. Cada vez que nos exponemos a la palabra con fe y humildad, algo dentro de nosotros cambia. Dios no fuerza el cambio, pero lo ofrece con paciencia y amor. Si permitimos que su palabra entre profundamente, poco a poco se rompen cadenas, se abren los ojos, y el corazón comienza a latir al ritmo del cielo. La conversión del alma es una obra de arte hecha por el Espíritu. El salmista también nos enseña que la palabra de Dios alumbra los ojos. No se trata solo de información, sino de revelación. Hay muchas cosas que no entendemos hasta que Dios nos las muestra desde su perspectiva. La vida espiritual es una jornada de descubrimiento, donde los ojos del corazón se van abriendo con cada paso. Ver cómo Dios ve es un milagro que empieza con la exposición constante a su verdad. Cuando nos dejamos guiar por la palabra, aprendemos a discernir lo que vale la pena, lo que es peligroso, y lo que es eterno. La iluminación espiritual no se obtiene por estudio académico, sino por comunión. Dios alumbra a los que se acercan con sinceridad, aunque no lo comprendan todo de inmediato. Al pedir a Dios que lo preserve de las soberbias, David reconoce que la mayor amenaza no está fuera, sino dentro. La soberbia es como una serpiente silenciosa que habita en el corazón humano. Puede disfrazarse de muchas cosas, de justicia, de espiritualidad, de buenas intenciones. Pero en el fondo, busca colocar al yo en el trono que solo le pertenece a Dios. Esta confesión nos enseña a vivir con humildad vigilante. No basta con evitar el pecado exterior, hay que pedir ser librado del orgullo interior. Cada día es una nueva batalla contra el ego, contra la tentación de creernos autosuficientes. Por eso, esta oración es clave: Señor, líbrame de enseñorearme de mi propia vida, para que solo tú gobiernes en mí. El salmista reconoce que su integridad depende totalmente de Dios, entonces seré íntegro. Esta expresión es una profunda confesión de dependencia. En un mundo que idolatra la autosuficiencia, el Salmo nos recuerda que sin Dios no hay integridad verdadera. Podemos aparentar, podemos fingir, pero solo Dios puede darnos la coherencia entre lo que decimos, pensamos y hacemos. La integridad no nace del esfuerzo humano, sino de una vida rendida a la palabra. Es un fruto de la comunión con Dios, y por eso se pide como un don. Esta humildad es el secreto de los santos. No se creen perfectos, pero buscan a Dios con todo el corazón, sabiendo que solo en Él pueden vivir de manera plena, libre y limpia. Al pedir que los dichos de su boca y la meditación de su corazón sean gratos a Dios, David nos está enseñando a vivir con una conciencia orientada hacia lo eterno. No se conforma con cumplir normas externas, sino que anhela que incluso sus pensamientos más íntimos agraden al Señor. Esta actitud es el reflejo de un corazón que ama a Dios profundamente. En la vida diaria, muchas veces cuidamos nuestras palabras frente a los demás, pero no cuidamos lo que pensamos cuando estamos solos. Este verso nos llama a una sinceridad radical, a una espiritualidad que no depende de la opinión pública, sino del rostro de Dios. Vivir así es caminar en verdad, y esa verdad trae paz. Cuando el salmista llama a Dios mi Redentor, está haciendo eco de una relación personal y liberadora. Un redentor no es alguien lejano, sino cercano, que se involucra, que paga el precio para rescatar.
Esta palabra evoca el amor más tierno y valiente que existe, el que salva al caído, al endeudado, al perdido. En el contexto bíblico, el Redentor era aquel que se hacía cargo de los problemas de otro, aunque no tuviera la obligación legal. Así es Dios con nosotros. Nos redime no por deber, sino por amor. Esta revelación debe marcar nuestras vidas. No somos cualquier cosa, somos los redimidos del Señor, comprados con sangre, sostenidos con gracia. Saber esto cambia cómo nos vemos y cómo caminamos por la vida. Finalmente, el Salmo 19 nos deja con una visión elevada del ser humano y de Dios. Nos muestra que el ser humano no fue creado para el pecado, la confusión o la superficialidad, sino para contemplar, escuchar, obedecer y glorificar. Y nos muestra que Dios no es un juez distante, sino un Padre que habla, que guía, que transforma. Esta visión nos invita a una espiritualidad integral, una fe que contempla el cielo y escucha la palabra, que se arrodilla con temor reverente y se levanta con gozo, que huye del orgullo y se lanza a los brazos del Redentor. El Salmo 19 es una joya que, al ser meditada, se convierte en fuego, luz, alimento y fortaleza para el alma que busca sinceramente a Dios. El Salmo 19 comienza con una mirada al cielo y termina con una introspección profunda. Este recorrido espiritual es, en sí mismo, una enseñanza sobre el camino de la fe. Primero levantamos la vista para reconocer la grandeza de Dios en la creación, y luego la bajamos hacia nuestro interior para ver cuánto necesitamos de su misericordia. Esta dinámica nos enseña equilibrio espiritual, contemplación externa e introspección interna. Hay quienes solo se quedan mirando las estrellas sin cambiar su corazón, y otros que se miran tanto por dentro que olvidan la belleza del cielo. El salmista nos muestra cómo unir ambos movimientos, ver a Dios fuera y dentro, adorarlo en lo alto y rendirle el alma en lo profundo. Así se forma un corazón completo. La frase «conviértete en mi roca y redentor» también puede entenderse como una declaración de seguridad en medio de la fragilidad. David no se refiere a una fortaleza lejana o inaccesible, sino a una roca donde puede descansar. En un mundo que cambia constantemente, necesitamos algo firme donde afianzarnos. Las emociones cambian, las circunstancias cambian, incluso nuestras fuerzas varían de día en día. Pero Dios permanece. Él es la roca que no se mueve, que no se erosiona, que no se parte. Confiar en Él es construir la vida sobre fundamento eterno. Y como Redentor, no solo sostiene, sino que restaura. Dios no solo nos protege de los ataques, también nos sana de las heridas. Esa doble función es la base de una vida estable. El hecho de que el Salmo mencione errores ocultos y soberbias indica que el ser humano necesita una limpieza espiritual profunda y constante. No basta con confesar lo que sabemos, también necesitamos pedir que Dios nos revele lo que no vemos. Es un acto de valentía espiritual reconocer que hay pecados escondidos en lo más hondo del alma. Orgullos velados, juicios encubiertos, intenciones impuras. Y sin embargo, Dios no se escandaliza de nuestras sombras. Él desea mostrarlas no para condenarnos, sino para liberarnos. Esta es una oración que todo creyente maduro debe hacer cada día. Señor, muéstrame lo que yo no veo, líbrame de mí mismo. Es en esa humildad donde comienza la verdadera santidad. La palabra, según este salmo, no solo corrige, alegra el corazón. Esta afirmación rompe con la idea equivocada de que seguir a Dios es aburrido o restrictivo. En realidad, nada produce más gozo que vivir en comunión con el Creador. El alma que ha probado la dulzura de la palabra no desea otra cosa. Cuando la Biblia se convierte en compañera diaria, el espíritu se fortalece, la mente se aclara y el corazón encuentra su rumbo. Es un gozo que no depende de circunstancias externas, sino que brota desde dentro. La verdadera alegría espiritual es fruto de la obediencia, del amor, de la certeza de estar en el camino correcto. Esa alegría es más profunda que la risa, es una paz constante y una esperanza firme. Este salmo también enseña una teología del lenguaje. Al decir sean gratos los dichos de mi boca, el salmista revela que las palabras importan, que la lengua tiene poder. La espiritualidad no se limita a lo interior, se expresa también en lo que decimos. Nuestras palabras pueden construir o destruir, sanar o herir, bendecir o maldecir. Por eso, un alma conectada con Dios busca que su boca refleje lo que hay en su corazón. Y si en el corazón hay paz, amor, verdad y mansedumbre, eso es lo que saldrá por los labios. Hablar con gracia, con misericordia, con verdad, es una forma de adoración. Cada palabra puede ser un acto sagrado, si es pronunciada desde la presencia de Dios. En los primeros versículos, la creación se presenta como una especie de liturgia natural. El sol que sale, el firmamento que anuncia, el día que habla al día. Todo parece seguir un ritmo ordenado, como un coro que nunca se detiene.
Esta visión litúrgica del universo nos invita a unirnos al cántico cósmico. Nosotros también estamos llamados a adorar, no solo con cantos, sino con la vida misma. Cada acción puede convertirse en una ofrenda, cada pensamiento en una alabanza. El universo entero rinde gloria a Dios sin cesar, y nosotros, que fuimos hechos a su imagen, estamos llamados a hacer lo mismo. Vivir con conciencia espiritual es entender que estamos dentro de una sinfonía que canta al Creador día y noche. Una enseñanza poderosa del Salmo es que el conocimiento de Dios no es pasivo. Ver el cielo o leer la Escritura exige una respuesta del corazón. La fe no es una teoría ni una religión de costumbre, sino una vivencia que transforma cada rincón de la existencia. Dios se revela no para impresionar, sino para invitar. Cada vez que entendemos algo nuevo sobre Él, se abre ante nosotros un nuevo camino de obediencia. El Salmo nos llama a mirar, a escuchar, a reflexionar, pero sobre todo, a actuar. La espiritualidad auténtica se manifiesta en decisiones concretas, en la humildad, en la pureza, en la alabanza, en la búsqueda de justicia. Es un fuego que se enciende dentro y que ilumina todo alrededor. El salmista reconoce que sin la intervención de Dios estaría en peligro de gran rebelión. Esta expresión nos muestra que no hay neutralidad espiritual. Cuando el alma no está bajo el señorío de Dios, fácilmente cae bajo el dominio del ego, del pecado o de las pasiones. La rebelión no siempre es gritar contra Dios, a veces es simplemente vivir como si no existiera. Esa es la gran rebelión del corazón humano, la indiferencia, el orgullo, la autosuficiencia. El Salmo nos llama a clamar por limpieza, por dirección, por intervención divina. Solo cuando Dios reina en el alma, cesa la rebelión. La sumisión a su voluntad no nos esclaviza, nos libera de nuestras propias cadenas. El Salmo 19 es una oración completa, empieza con alabanza, pasa por enseñanza, entra en confesión y termina en entrega. Este modelo nos enseña cómo relacionarnos con Dios. No solo debemos pedir, sino también admirar. No solo confesar, sino aprender. No solo leer, sino meditar. Y sobre todo, rendirnos. Cada verso es un paso más hacia el centro del corazón de Dios. Esta oración puede usarse como guía diaria. Empezar el día admirando al Creador, dejándose enseñar por su palabra, examinando el alma, y pidiendo que todo lo que hagamos sea agradable ante Él. Una vida así no solo será bendecida, será transformada. Finalmente, el mensaje profundo del Salmo 19 es este: Dios quiere una relación íntima y personal con cada alma. Él no se oculta. Se deja ver en el cielo, se deja escuchar en la palabra, y se deja sentir en lo más profundo del corazón humano. No estamos solos. No somos huérfanos espirituales. Somos hijos invitados a conocer, a amar y a obedecer. Esta relación no es fría ni ritualista, es viva, cálida, constante. Dios quiere que lo conozcas, no solo como creador lejano, sino como redentor cercano. Él quiere que su palabra sea tu tesoro, que su luz sea tu guía, que su voz sea tu consuelo. Si abres tu corazón a este salmo, comenzarás a ver al mundo con ojos nuevos, y a vivir con propósito eterno. Gracias por recorrer este viaje espiritual sobre el Salmo 19. Si deseas, puedo ayudarte a realizar un compendio final, una síntesis temática o comenzar con otro salmo de la misma forma. ¿Te gustaría continuar con el Salmo 20 o deseas algo diferente?